La gente no moría por cañonazos de los independentistas, moría pudriéndose en vida. Masivos tirándose desde los torreones e incluso cientos de hombres entraron a estos agujeros de piedra, pero perdían la razón muchísimo antes de perder la vida. El soldado, prefiriendo el vacío antes que enfrentar lo que sea que vio en esa oscuridad, se habría lanzado hacia el abismo desde lo alto de la muralla. Hay lugares en el Perú que fueron diseñados para proteger la vida y otros que fueron diseñados para desear perderla. Bienvenidos al Callao. Les presento la obra más grande, costosa e impenetrable que el Imperio Español construyó en todo el continente americano, la fortaleza del Real Felipe. 70.000 metros cuadrados de pura roca volcánica. Un escudo perfecto que nunca, en toda su historia, pudo ser tomado por la fuerza. Pero la historia que te enseñaron en el colegio sobre héroes y cañones es solo la fachada. Lo que realmente esconde este pentágono de piedra en sus pasadizos subterráneos es una historia de crueldad extrema, asedios donde la gente llegó al por hambre y métodos de tortura psicológica tan atroces que hoy en día los propios militares que resguardan el recinto se niegan a patrullar ciertas zonas de madrugada. Hoy vamos a cruzar las puertas del laberinto de sangre más grande de Lima y te advierto, esa energía no es para cualquiera. Para entender por qué existe este monstruo de piedra, tenemos que regresar a la noche más terrorífica en la historia de nuestra costa, el 28 de octubre de 1746. Imagina esto, un terremoto de casi 9 grados sacude Lima, pero en el Callao el verdadero terror llegó minutos después. El mar retrocedió kilómetros, dejando los barcos encallados en la arena, y luego una pared de agua de más de 10 metros de altura regresó con una furia apocalíptica. El antiguo Callao, que estaba protegido por unas murallas simples, fue triturado como si fuera de papel. De los 5.000 habitantes del puerto, solo sobrevivieron unos 200. No quedó absolutamente nada. La noticia llegó a los oídos del rey de España y el pánico fue total. El Callao no era cualquier puerto, era la bóveda principal de Sudamérica. Toda la plata de Potosí y el oro del continente salían por ahí. Si los piratas o corsarios ingleses, que ya rondaban el Pacífico como tiburones al mando del temido George Armstrong, encontraban el Callao destruido y sin defensas, podrían tomar Lima en horas. Si caía Lima, caía todo el virreinato. El virrey Manso de Velasco no tenía margen de error, así que trajeron a las mentes más brillantes de la época, incluyendo al matemático y astrónomo francés Louis Godin. No iban a construir un simple muro, iban a diseñar una máquina de guerra perfecta, basada en el sistema Vauban, el diseño militar más avanzado del planeta en ese momento. Fíjense en su forma desde el aire. No es un cuadrado, es un pentágono perfecto. Una estrella de piedra con 5 bastiones, el rey, la reina, San Felipe, San Carlos y San José. Esa forma geométrica no era por estética, era matemática pura para la guerra. Significa que sin importar por qué ángulo atacar un barco o un ejército, jamás tendrían un punto ciego. Cualquier enemigo que se acercara quedaría atrapado instantáneamente en un fuego cruzado. Su construcción fue titánica y demoró casi 30 años. Se trajeron bloques de piedra inmensos extraídos de la isla San Lorenzo y maderas finísimas de Panamá, todo pegado con una mezcla que incluía cal, arena y clara de huevos de aves guaneras para hacerla indestructible frente a la sal del mar. Su nombre fue en honor al rey Felipe V de la Casa de Borbón, que había fallecido unos años atrás. Este nombre fue cambiado por don José de San Martín como el Castillo de la Independencia, justo al iniciarse la República, pero en el año 1925 recuperó su nombre original. El Real Felipe costó la brutalidad de 3 millones de pesos de la época. Para que entiendan el impacto económico de esta cifra, existe una leyenda muy famosa de la época que cuentan que el rey Fernando VI se asomaba a los balcones de su palacio en Madrid con un catalejo mirando hacia el océano. Cuando le preguntaban qué miraba, él respondía: «Estoy buscando la fortaleza del Callao, porque una obra tan estúpidamente cara debía poder verse desde España». Y la inversión funcionó. Con sus 188 cañones de bronce macizo, el Real Felipe fue el escudo definitivo del imperio. Quien intentara acercarse por mar era hundido. Quien intentara saltarla por tierra era acribillado. Pero irónicamente,
esa misma perfección arquitectónica, esos mismos muros impenetrables, la terminarían convirtiendo en una trampa mortal, incluso tan espantosa para sus propios creadores. Y aquí es donde la historia del Real Felipe se apaga y comienza una de las pesadillas más macabras y olvidadas de nuestro país. Nos vamos a finales de 1824. El Perú ya respiraba libertad. San Martín había proclamado la independencia en Lima y Simón Bolívar estaba a punto de aniquilar lo que quedaba del ejército realista en la batalla de Ayacucho. El Imperio Español estaba oficialmente muerto en América. Todos se rindieron, excepto un hombre, el español brigadier José Ramón Rodil, un militar fanático, despiadado y leal al rey de España hasta la locura. Rodil se negó a entregar el Callao, cerró las puertas del Real Felipe y se atrincheró allá adentro. Pero el verdadero terror es que no se encerró solo. Con él entraron unos 2000 soldados españoles y detrás de ellos, huyendo del ejército de Bolívar, corrieron a refugiarse más de 4000 civiles. Eran las familias más ricas y aristocráticas de Lima, nobles, condes y marqueses que aún apoyaban a la corona. Llegaron al Real Felipe con sus carruajes llenos de baúles de oro, joyas, plata, creyendo que el encierro duraría un par de semanas. Fue su sentencia de muerte. Simón Bolívar ordenó un bloqueo absoluto. Sitió la fortaleza por tierra y por mar. La orden fue implacable. Nadie entra y absolutamente nadie sale. Pasaron los meses y el oro y los diamantes que la aristocracia llevó en sus baúles no se pueden comer. Al 6º mes de encierro, las provisiones se acabaron y entonces el Real Felipe se convirtió en un matadero humano. Los relatos de los sobrevivientes parecen sacados de una película de terror. Aquellos nobles que entraron con vestidos de seda y perfumes terminaron comiendo ratas crudas, hirviendo la suela de sus zapatos de cuero para masticarlos y cazando a los perros y gatos callejeros que quedaron atrapados con ellos. El hacinamiento de más de 6000 personas sin agua limpia desató el verdadero infierno. El escorbuto, la disentería y la peste encontraron su fiesta en ese lugar. La gente no moría por cañonazos de los independentistas, moría pudriéndose en vida, tosiendo sangre en los patios. La desesperación fue tanta que la historia documenta casos de locura extrema, masivos tirándose desde los torreones e incluso, para que entiendan el nivel de tragedia que se vivió allá adentro, el mismísimo Marqués de Torretagle, quien había sido presidente del Perú y redactó nuestra acta de independencia, se arrepintió, se refugió en el Real Felipe por miedo a Bolívar y terminó muriendo allá adentro, consumido por el escorbuto, viendo morir a su esposa y a sus hijos de hambre a su lado. Y mientras miles morían de hambre, Rodil paseaba por los muros con una paranoia absoluta. Si alguien, civil o militar, siquiera susurraba la palabra rendición por el dolor de ver morir a sus hijos o la desesperación que se estaba viviendo allá adentro, Rodil lo mandaba a fusilar inmediatamente, argumentando traición en la plaza de armas del fuerte. El sitio duró 1 año y 2 meses. Cuando Rodil finalmente capituló y abrió las puertas del Real Felipe en enero de 1826, el olor a muerte y putrefacción era insoportable. De las más de 6000 personas que entraron sanas y ricas, apenas salieron unos 400 esqueletos vivientes. Todo ese suelo que hoy pisan los turistas en el Callao es una enorme fosa común. Y si la superficie del fuerte vivió este horror, no se imaginan lo que nos espera allá abajo, en las mazmorras del Torreón del Rey. Si ustedes creían que morir de hambre en la superficie era el peor destino posible en el Real Felipe, es porque la historia oficial casi nunca habla de lo que hay debajo de la tierra. Vamos a adentrarnos en la estructura más oscura y temida de toda la fortaleza, el Torreón del Rey. Este torreón no era un simple puesto de vigilancia, era una fortaleza dentro de la fortaleza. Tenía su propio puente levadizo, y si lograbas cruzarlo, te encontrabas con un diseño arquitectónico hecho específicamente para desorientarte. Sus pasillos internos no son rectos, forman un laberinto circular concéntrico. Si entrabas ahí como prisionero, dabas tantas vueltas en la oscuridad que a los pocos minutos perdías por completo el sentido de la orientación. Ya no sabías dónde estaba el norte, el sur y menos la salida. Pero lo verdaderamente macabro empezaba cuando te obligaban a bajar por unas estrechas escaleras de piedra en forma espiral hacia las entrañas del torreón. Con cada escalón que bajabas, la luz del sol iba desapareciendo
La temperatura caía en picada y el olor a salitre y humedad te asfixiaban. Y al final de esas escaleras estaban las mazmorras. Olvídense de las celdas de las películas con rejas de hierro por donde entra la luz. Estos eran agujeros ciegos excavados directamente en la roca volcánica. Y aquí entra la mente retorcida de los ingenieros militares. Las celdas estaban diseñadas con dimensiones físicamente insoportables. El techo de la celda era curvo y bajísimo. Medía apenas 1,20 m en su punto más alto. Era físicamente imposible ponerte de pie, pero el piso de la celda también era tan corto que era imposible estirar las piernas y acostarte por completo. Si te metían ahí, tu única opción era pasar los días, semanas, meses encogido en posición fetal o en cuclillas. Imaginen ese dolor. A los pocos días, los calambres se volvían insoportables, los músculos se atrofiaban y la columna vertebral parecía romperse. Todo esto en la más absoluta, negra y total oscuridad. No podías ver ni siquiera tu propia mano frente a tu cara. Pero el golpe final para destruir la mente de los prisioneros era el sonido. Estas mazmorras están ubicadas por debajo del nivel del mar, a escasos metros del Océano Pacífico. El torreón estaba diseñado con una acústica perversa, para que el choque de las olas contra los muros retumbara dentro de las celdas como si fueran explosiones o truenos constantes. ¡Pum, pum, pum! Día y noche. Al no tener luz y con ese estruendo eterno taladrándote el cerebro todo el tiempo, los reos perdían rápidamente el concepto del tiempo. Ya no sabían si era de día o de noche, si llevaban ahí 3 días o 3 años. El cerebro humano no está hecho para soportar tanta privación sensorial. Estas mazmorras no estaban diseñadas para interrogar o extraer confesiones. Estaban diseñadas para romper el espíritu humano. Cientos de hombres entraron a estos agujeros de piedra, pero perdían la razón muchísimo antes de perder la vida. Y cuando un lugar absorbe esa cantidad de agonía, locura y dolor en la más absoluta oscuridad, esa energía se queda atrapada. Tras la rendición de Rodil en el año 1826, la bandera de España bajó para siempre, pero el Real Felipe no descansó. La fortaleza se convirtió en el trofeo de guerra más codiciada por todos los caudillos y militares que querían el poder en el Nuevo Perú. Durante casi un siglo, si controlabas el Real Felipe, controlabas el acceso al país. Pero 40 años después de la independencia, la fortaleza volvió a rugir. En 1866, durante el combate del 2 de mayo, sus cañones fueron los protagonistas para detener el último intento de la flota española por recuperar su antiguo dominio. Los muros volvieron a vibrar con el estruendo de la guerra, reafirmando su título como el escudo invencible del Callao. Pero no todo fue gloria militar. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el fuerte volvió a su faceta más oscura, la de prisión política. En sus pabellones estuvieron encerrados presidentes, líderes rebeldes y opositores. La fortaleza pasó de defender al país a ser el lugar donde el Estado silenciaba a sus enemigos, sumando nuevas capas de sufrimiento a esas piedras que ya habían visto demasiado. Recién en la década de 1950, tras años de abandono, donde estuvo a punto de ser demolida, se decidió restaurarla y abrirla como museo. Hoy es la sede oficial de la Legión Peruana de la Guardia, la unidad más antigua y emblemática del Ejército del Perú. Es un monumento nacional donde conviven los turistas que se toman fotos con los cañones y los soldados que hasta el día de hoy mantienen viva la disciplina militar dentro de esos muros. Pero lo que les he contado es lo que dice la historia, aunque la ciencia dice que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Imaginen la cantidad de energía que se libera cuando miles de personas mueren de hambre, de peste, de locura o por tortura psicológica dentro de un espacio de piedra herméticamente cerrado. Un lugar que ha absorbido semejante cantidad de agonía durante siglos no se queda vacío. Como les mencioné hace un momento, hoy el Real Felipe no es solo un museo, sino también la base activa de la Legión Peruana de la Guardia. Es un lugar lleno de hombres entrenados para el combate, disciplinados, listos para enfrentar cualquier amenaza física. Pero pregúntale a cualquier soldado, conscripto o suboficial que haya tenido que hacer guardia en los torreones de madrugada y te dirán que la verdadera prueba de valor no es en la guerra, es aguantar el turno de la noche.
Los reportes que salen de esos muros no son simples leyendas urbanas de internet, son testimonios constantes y repetitivos de los mismos militares a lo largo de décadas. Hablan de un descenso abrupto de la temperatura en verano, de escuchar pasos de botas pesadas con espuelas militares, marchando al interior de patios internos donde al revisar con linternas no hay absolutamente nadie. Las cámaras de seguridad han captado sombras inmensas que se proyectan de la nada en la plaza de armas del fuerte. Hay puertas de madera maciza que pesan decenas de kilos que se azotan solas en los pasadizos subterráneos. Y muchos soldados han pedido formalmente ser cambiados de puesto porque afirman sentir como alguien invisible les respira en la nuca o les susurra al oído mientras hacen guardia en la casa del gobernador. Pero de todas las apariciones que custodian el Real Felipe, hay una que es por mucho la más temida. Una que no genera miedo al principio, sino una profunda e incontrolable tristeza. La aparición del Torreón de la Reina es el fantasma del niño. Durante el asedio de hambre de Rodil, miles de familias enteras perecieron allá adentro. Cientos de niños perecieron de escorbuto o inanición en los brazos de sus madres, en esos mismos pasillos. Y según los testimonios, el espíritu de uno de esos niños de unos 3 o 4 años jamás pudo salir. Los soldados que hacen guardia cerca al Torreón de la Reina en la madrugada reportan escuchar un llanto desgarrador que hace eco en la piedra, un sollozo infantil pidiendo por su madre. Cuentan que al acercarse para intentar ayudar, pensando que algún niño de las visitas se ha quedado encerrado, el llanto se mueve, alejándose hacia las profundidades del laberinto. Quienes han tenido el valor de seguir ese llanto con sus linternas, afirman haber visto la silueta clara de un niño pequeño, vestido con harapos antiguos, corriendo descalzo sobre la piedra fría. Y justo cuando la luz lo alcanza, la pequeña sombra atraviesa la pared sólida y desaparece, dejando tras de sí un ambiente tan pesado y helado que a muchos soldados les ha provocado vómitos o desmayos por la densidad de la energía. Hay expediciones de investigadores paranormales que han llevado equipos para medir los campos electromagnéticos en esas mazmorras, y las agujas se disparan hasta el máximo. La actividad es tan brutal que hay zonas de esa fortaleza que están completamente restringidas al público, bajo la excusa oficial de riesgo arquitectónico. Pero los que trabajan ahí saben la verdad. Están cerradas porque la energía en esos rincones es insoportable para la mente humana. Hay presencias con nombre y apellido, que se han convertido en parte de la fortaleza. Se dice que el propio José Ramón Rodil nunca abandonó su puesto. Muchos soldados aseguran haber visto la silueta de un oficial con un uniforme antiguo parado en lo alto del Torreón del Rey, mirando fijamente hacia el horizonte del mar como si todavía estuviera esperando esa flota española que nunca llegó a rescatarlo. Su terquedad fue tan grande en vida que parece haber trascendido su muerte. Luego está el misterio de la Dama de Blanco. Se la ha visto flotando por los pasadizos que conectan la casa del gobernador con los torreones. Es una figura femenina, vestida con un traje blanco de época que resplandece en la oscuridad absoluta. Algunos dicen que es el alma de una madre que perdió a su hijo durante el asedio del hambre. Otros dicen que es una aristócrata buscando sus joyas que perdió, pero todos coinciden en lo mismo. Su presencia deja un rastro frío que te congela la respiración. Y quizás la historia más trágica es la del soldado del Salto. Se cuenta que hace décadas, un centinela que hacía turno de madrugada en el Torreón de la Reina entró en un estado de pánico total. Por radio, sus compañeros lo escucharon decir que algo lo estaba acorralando, algo que no era humano. Cuando llegaron a auxiliarlo, solo encontraron su fusil en el suelo. El soldado, prefiriendo el vacío, antes que enfrentar lo que sea que vio en esa oscuridad, se habría lanzado hacia el abismo desde lo alto de la muralla. La fortaleza del Real Felipe no es un simple monumento de piedra. Es la cicatriz más profunda, es la máxima expresión de la genialidad matemática humana y al mismo tiempo el monumento más grande a nuestra capacidad de crueldad. Un laberinto donde la historia de guerra se cruza irremediablemente con el terror puro. Y ustedes, después de conocer los secretos de estas murallas, el infierno de sus celdas y las almas que aún las custodian, ¿se atreverían a hacer una guardia militar a solas a las 3 de la mañana en el Torreón de la Reina o del Rey? Déjamelo en los comentarios porque quiero leer a los más valientes. Si esta inmersión en la oscuridad de nuestra historia te gustó, tanto como a mí, suscribirse y dejar tu like es la mejor forma de apoyar el canal. Soy Eli y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!